Bienvenidos a Son Solo Cuentos, bienvenidos a la segunda parte de la terrorífica historia detrás de Scream, la historia real detrás de la película. Y bueno, si no has visto la primera parte, te voy a dejar aquí arriba la etiqueta nada más para que le des clic y te enlace al primer video, al primer episodio, en donde pues hasta el momento hemos hablado de los desvivimientos que se dan en Gainesville. Y posteriormente te vengas a este segundo video en donde ya vamos a ver en qué concluye esta historia. Y si ya viste el primer episodio, pues sabrás que estamos o nos quedamos en un punto súper crucial, súper picados en cómo va avanzando esta terrible historia en Gainesville. Y pues vamos a ver en qué se desenlaza todo esto. Y también les quiero mencionar que si todavía no están suscritos, me ayudaría bastante a que se suscriban, a que le den like a los videos. Esto para cuando yo suba algún video, les llegue en automático la notificación y ya nada más le den clic y los enlace a todo el contenido nuevo que vamos a estar subiendo. Son solo cuentos de risas y misterios, leyendas, conspiraciones, aquí no hay secretos. Hasta aquí tenemos, en el primer episodio lo que vimos fue los 5 desvivimientos de los estudiantes de la Universidad de Gainesville. La mayoría mujeres, son 4 mujeres y un hombre. Y bueno, también las características son importantes de recalcar, de recordar. Obviamente la mayoría de mujeres fueron abusadas. De las 4 mujeres, 3 fueron abusadas. Y bueno, presentaban estas marcas de cinta en las muñecas, este pegamento que queda después de las cintas, habían sido impactadas con un cuchillo, habían sido colocadas en posiciones sugerentes, como les mencionaba, como queriéndolos humillar. Estaban también las marcas del desarmador o del destornillador en las puertas corredizas de los departamentos de sus estudiantes. Y estas son características que van a ser también cruciales para lo que sigue, ¿ok? Entonces, bueno, continuando, tenemos que gracias a este programa de computadora que el FBI recomienda a la policía de Gainesville utilizar, pues sale una opción o sale una sugerencia de un desvivimiento pues ocurrido tiempo atrás cerca de Gainesville, que este pueblito se llama Sheer Point en Luisiana, aproximadamente como 800 millas de la universidad, por lo cual alerta bastante a los policías. Obviamente los hace voltear hacia allá el foco totalmente hacia ese desvivimiento, ese caso que no se resolvió, que el programa de computadora arrojó de, oye, este caso que no se resolvió hace tiempo se parece mucho a esos casos que están sucediendo. Y bueno, este lugar, Sheer Point en Luisiana, era un lugar muy tranquilo, tan tranquilo que los habitantes eran de estas personas que dejaban las llaves pegadas en los coches, que dejaban a lo mejor los juguetes de los niños en las calles, porque obviamente era un lugar muy tranquilo. Nada más para que se den cuenta de cómo era ese lugar, Sheer Point, Luisiana, de tranquilo, y bueno, cómo se desvirtúa totalmente después de lo que les voy a mencionar. Y a continuación les voy a contar una de las historias más fuertes de todo este caos. Esto fue en 1989, en donde John Grayson, de 8 años, fue dejado en la casa de su abuelo Tom. Su abuelo tenía 56 años y vivía con su hija Julie, de 24 años, que era estudiante de la Universidad Estatal de Luisiana. Y bueno, todo comienza cuando Tom le pide a la mamá de John, del niño de 8 años, que lo deje pasar su cumpleaños con él, para disfrutar tiempo con él. Tenía planeado por ahí hacer una comida, hacer un pastel, y obviamente pues la mamá acepta dejar a John en la casa de su abuelo. Esto fue un fin de semana, pero obviamente acordaron de que Tom iba a llevar
a John el día lunes antes de iniciar sus clases para que su mamá lo pudiera llevar a la escuela. Entonces fue el acuerdo: sí te lo dejo el fin de semana, solamente llévamelo antes, el día lunes temprano, para yo poder llevarlo después a sus clases como normalmente lo hacía. Entonces este fue el acuerdo. Pero al día siguiente se pierde totalmente la comunicación entre la mamá de John y Tom. Entonces la mamá de John, pues intentando comunicarse, no tenía señales. Se trataba de comunicar con Julie, que era la hija de Tom, la hermana de ella, y pues tampoco recibe ningún tipo de señal. Entonces igual se empieza a preocupar, pero de igual manera dice, bueno, han de estar festejando, han de estar ocupados. Y así mismo el siguiente día no tenía ningún tipo de comunicación todavía. Ella pues ya estaba un poco inquieta de, oye, pues qué estará pasando, por qué no se han comunicado. Lo que le tranquilizaba de alguna manera es que tanto John como Tom no tenían planes de salir de casa. El plan era estar ahí en la casa, festejar ahí el cumpleaños, pero no de salir. Entonces esto de alguna manera a ella la consolaba. Y se llega el día lunes y ella esperando a John, pues jamás llegó, no llegó. Entonces pues ahí es donde empieza como a preocuparse, empieza a ponerse en alerta y va hacia la escuela para ver si de casualidad su abuelo Tom lo había llevado de manera directa. Que ojo, el plan era que él llevara a John con su mamá para que ella lo llevara a la escuela, pero se le ocurrió y a lo mejor se les hizo tarde y lo llevó de manera directa. Entonces ella se va a la escuela, pregunta por su hijo John y le mencionan que él no había asistido. Es aquí donde ella se preocupa, donde ella ya prácticamente se descontrola y empieza a buscarlos de manera desesperada y se le ocurre llamar a un vecino de Tom. Le llama al vecino, le dice, oye, ¿sabes qué? No he podido hablar con ellos, me estoy preocupando, ¿podrías hacerme el favor de ir y mencionarles que los estoy buscando para pues que se comuniquen conmigo? Y obviamente este vecino les hace el favor, dice, claro, voy con ellos y de igual manera les digo que se comuniquen contigo, ¿no? El vecino se acerca a la casa y primero pues nota que los autos no se habían movido, o sea que era señal de que obviamente estaban dentro de la casa, porque pues cuando tú vives con vecinos te das cuenta a lo mejor sin querer cuando mueven el coche o hacen ruido, lo que sea, al momento de salir o entrar de sus casas. Entonces el vecino notó que los autos no se habían movido, entonces pues era señal de que estaban dentro de la casa. Algo también curioso es que los periódicos del fin de semana estaban todavía en la acera. Entonces, pues aquí ya se empieza a tornar un poco raro, porque obviamente Tom acostumbraba a recoger el periódico y leerlo. Entonces ya había dos periódicos de 2 días, entonces era como raro que Tom no haya salido por ellos. Y bueno, se aproxima a la puerta, a la entrada, intenta abrir, no lo logra, por lo cual se va hacia la puerta trasera a tratar de abrir, a tratar de entrar. Y en esta acción de querer abrir la puerta, el vecino se da cuenta que está Tom tirado en la cocina y obviamente llama a las autoridades. Y adivinen qué. Una vez que llegan las autoridades, entran por la puerta de enfrente, encuentran a John en la sala desvivido, con señales de impacto de cuchillo. Posteriormente encuentran a Tom tirado efectivamente en la cocina, también con impactos de cuchillo. Aquí lo feo, pues sí, lo que sí te da tristeza, te da coraje, es que John, que era el chico de 8 años, seguramente estaba viendo la tele cuando entró esta persona, este sujeto, y sin pensarlo lo impactó con el cuchillo. Entonces
él quedó prácticamente sentado, como encorvado, en señal como si estuviera viendo la tele y le hayan llegado por la espalda. Tom estaba tirado en la cocina, de igual manera estaba, me imagino, como cocinando para John para festejar su cumpleaños, y es ahí cuando fue impactado también con este cuchillo. Las autoridades buscan por toda la casa y lamentablemente también Julie estaba desvivida, y aquí es donde están las características nuevamente. Julie estaba sin ropa, tenía señales de cinta en las muñecas, había sido abusada y también había sido colocada en una posición sugerente al borde de la cama. Entonces, pues es lógico, ¿no? La persona que hizo este desvivimiento o esta serie de desvivimientos, tanto con Tom, con John y con Julie, era la misma persona que tiempo futuro también iba a cometer estas acciones en contra de los estudiantes de Gainesville. ¿Y por qué la policía deduce esto? De, oye, este triple desvivimiento tiene relación con esto que está pasando actualmente en Gainesville. Porque se encuentra en los archivos, en este programa de computadora, en esta información, que la sangre encontrada en ese triple desvivimiento en Luisiana era tipo B. Y recuerdan que la sangre encontrada acá en Gainesville también era tipo B. De hecho, Eddie, que era la principal sospechoso, la persona que estaba detenida, lo único que no encajaba era el tipo de sangre. Él era tipo A, y acá lo que estaba encontrando el policía o los policías era que la persona que cometió todo eso estaba dejando rastros de sangre tipo B. Entonces, aquí la policía es cuando voltea a ver el caso de Luciana para empezar como a buscar de una manera distinta ahora con este nuevo caso, y es cuando publica también esta información. Y en todos revuelos de información nueva que se le bajaba o que se transmitía para todas las personas, sale una persona llamada Cindy. Cindy era una persona que vivía en Sheer Point, en Luisiana, en el momento que sucedieron los 3 desvivimientos ahí en esta zona, y ella les menciona a la policía, hace una llamada a la policía y les menciona que deberían de investigar a un sujeto llamado Danny Rolling. Danny Rolling era un vagabundo. Tenía 37 años cuando pasaron los desvivimientos en Sheer Point, y obviamente él vivía por la zona. Y aquí lo raro es que le mencionó a Cindy, a esta persona que lo denunció posteriormente, que a él le gustaba impactar a personas con cuchillos. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, por esta razón, se le ocurre a Cindy llamar a la policía y decirles, oigan, yo creo que deben de investigar a esta persona porque pues conectan, ¿no? Podría ser. Además de que él siempre caminaba con un cuchillo enorme, siempre lo traía con él. Y también le mencionó a Cindy que él se iría muy lejos, que como su sueño o su meta era irse a un lugar lejos, en donde hubiera muchas chicas atractivas y que jamás sabrían de él. Entonces, pues prácticamente lo estaba diciendo, ¿no? Él lo estaba prácticamente confesando que su intención era irse a un lugar donde hubiera personas, donde hubiera mujeres, para observarlas, para mirarlas, y era como su meta, ¿no? Entonces, también es un punto importante por el cual a Cindy se le prende el foco y dice, oye, creo que encaja. Entonces la policía le pregunta, oye Cindy, ¿crees que esta persona a la cual nos estás mencionando, crees que pudo haber cometido todos estos desvivimientos?
Y Cindy responde, desde luego, ya que esta persona parecía que pues le faltaba algo, ¿no? Parecía como que inadaptado, entonces Cindy dice, desde luego. La policía entonces se centra en Danny Rolling. Él, bueno, se detecta que él fue abusado de pequeño por su papá, me refiero abusado a que era violentado, tenía muchos problemas con su papá, se la llevaba muy mal, entonces su infancia fue dura ya que no hubo nunca una figura paterna normal, más bien eran puros problemas, eran muchas discusiones, muchas peleas con su papá, por lo cual Danny se enlista en el ejército y después de 2 años lo corren del ejército ya que detectaron también que tenía problemas psicológicos. De hecho, cuando sale del ejército, pues en la zona se elevan los robos. Entonces, él es detenido, obviamente es aprendido y pasa toda la década de 1980, pasa toda esa década en prisión y posterior que sale, regresa a vivir a la casa de sus papás, por lo cual obviamente iba a haber problemas y así fue. Hubo mucho roce con su papá, tenía de igual manera problemas, no se la llevaban bien y después de 6 meses de haber salido de prisión, tiene una pelea muy fuerte con su papá y este lo corre con un arma. Obviamente lo amenaza, le dice no te quiero volver a ver acá. Y bueno, Danny Rollins sale muy enojado, va también por un arma, regresa y le impacta en esta zona del cuerpo, también por la cabeza, y sí le da, sí lo impacta, pero pues milagrosamente su papá sobrevive, pero obviamente con daños irreversibles. Entonces nada más para que se den cuenta de cómo este sujeto era, ¿no? Su estilo de vida, su manera de actuar, su manera de pensar. Y bueno, pues finalmente después de hacer esto, él huye. Esto le dio a la policía de Gainesville una manera distinta de buscar y también relacionaron a Danny Rolling con un robo que sucedió en la misma semana en el que sucedieron los desvivimientos en la ciudad universitaria en Gainesville. Este robo a un banco fue clave también porque, bueno, hasta el momento sabían de un sujeto que había entrado con una máscara a robar este banco y se llevó un maletín con dinero, pero este maletín también tenía dentro un tipo explosivo que se accionaba al abrir el maletín. Entonces, bueno, este enmascarado entra al banco, roba el maletín y se adentra al bosque aledaño a la Universidad de Gainesville en una cabaña que estaba ahí adentro del bosque de una manera muy solitaria. Y bueno, la policía sigue a este asaltante, a esta persona, y encuentran la cabaña con el maletín abierto y obviamente detonado, dinero tirado. También encuentran señales de que se había detonado este explosivo y obviamente por eso el atracante había huido, como que obviamente no se esperaba esta situación. Lo trata de abrir, esta cosa explota y pues huye, ¿no? Pero lo importante es que encontraron también una pistola, encontraron también un cuchillo, encontraron este destornillador o este desarmador, pero en ese momento la policía estaba tan abrumada con los casos de Gainesville que decidieron darle carpetazo, o sea, decidieron priorizar, oye, pues está pasando estos desvivimientos por este lado y también este robo a un banco, pues vamos a enfocarnos en los desvivimientos. Por eso es que todo lo encontrado lo archivaron y lo dejaron como, oye, pues después revisamos todo esto, ¿no? Pero algo súper importante que encontraron fue una grabadora
que en ese momento no revisaron. Solamente, como les menciono, guardaron las cosas, guardaron la pistola, guardaron el desarmador, guardaron la grabadora y no investigaron nada más. Pero vaya sorpresa que se iban a encontrar posteriormente al volver a revisar el caso. Obviamente la policía, al sospechar, regresa y revisa todas las evidencias encontradas en esta cabaña, esas evidencias que habían dado carpetazo, empiezan a revisar una por una, y lo más intrigante y lo más clave fue la grabadora. Prácticamente la grabadora tenía todo lo que acusaba al verdadero desvividor, y bueno, esta grabadora lo que contenía era una canción que obviamente la creó esta persona, es una letra que él mismo inventó, en donde detallaba cómo desvivir a un ciervo. Imagínense a esta persona toda mal, toda, pues no sé, cantando una canción que él mismo está improvisando, en donde dice cómo desvivir a un ciervo, y también dice que él es un desvividor en citas. O sea, prácticamente describía lo que iba a hacer o lo que había hecho en esta canción, y también dice su nombre en esta canción. Su nombre es Danny Rolling. Así es, prácticamente Danny Rolling en estas grabaciones confesaba todo lo que estaba haciendo, todo lo que hacía, y también, aparte de la grabación, hacía match el destornillador que encontraron, el arma que encontraron, todas estas piezas que encontraron dentro de la cabaña y la grabación le dieron las bases sólidas a la policía para culpar a Danny Rolling de los 5 desvivimientos ocurridos en Gainesville, y de esta manera también revisan su historial militar, y para terminar de cerrar la pinza, para terminar de confirmar que era él, su tipo de sangre es tipo B. Y también esto lo relacionaba en automático con los desvivimientos llevados anteriormente, 6 meses antes, en este pueblito llamado Sheer Point en Luisiana. Entonces la policía se dedica a buscarlo, a tratar de encontrarlo, y al momento de buscarlo se dan cuenta que ya estaba detenido en una cárcel cercana a Gainesville por delito de robo a mano armada. Entonces prácticamente ya estaba detenido por la misma situación, por robo, y es ahí cuando lo culpan de todo esto con bases sólidas. Y bueno, era también obvio, ¿no? Ya analizándolo, pues estando ahí en la cabaña cerca del bosque de toda esta ciudad universitaria, era muy fácil para él saber cuándo accionar, cuándo hacer lo que hacía. Entonces, pues también hace mucho sentido. Danny es transferido a una cárcel de máxima seguridad en Florida, y después de 4 años, o sea, en el momento que lo llevan, él dice: yo no hice nada, yo no soy culpable. Pero después de 4 años, cuando inició su sentencia, su juicio, el día 1 él se para y confiesa que es culpable de los 5 desvivimientos de Gainesville. Y también comenta algo súper bizarro. Dice que su motivación era convertirse en una estrella como Ted Bundy, este también desvividor en serie que pues si no lo conocen también vamos a hablar de él en un futuro, pero prácticamente decía que su motivación, que era fan de otro desvividor, de otro caso anterior. Entonces pues aquí habla también de lo bizarro, de cómo pensaba, de todo lo que, su contexto, ¿no? Posteriormente sale otra cinta también grabada por él, en donde pues deja en claro que también fue él la persona que desvivió a las 3 personas en Sheer Point, Luisiana, a Julie, a Tom y a John.
Y bueno, él, todo eso se consigue, o sea, toda esta información se consigue de él mismo, en donde decía las motivaciones del por qué lo hacía, y en el caso, por ejemplo, de esos 3 desvivimientos en Luisiana, mencionó que fue porque estaba muy enojado, ya que fue despedido de su empleo en ese momento donde él era mesero, y él lo que quería era desquitarse. Entonces prácticamente iba caminando afuera de la casa de Tom, cuando él iba muy enojado, él iba con esta rabia queriéndose desquitar, y camina hacia la casa, prueba si está abierta la puerta, y es cuando efectivamente entra y empieza a cometer todos esos desvivimientos. Él confiesa que efectivamente al momento de entrar a la casa de Tom encuentra a John, el niño de 8 años, viendo la tele, lo impacta, posteriormente va hacia la cocina donde observa por algo de tiempo a Tom que va y viene preparando la comida, de igual manera lo impacta, y posteriormente sube con Julie, en donde le menciona que ya desvivió a Tom y a John, y que si ella no coopera, de igual manera la iba a desvivir, y es cuando Julie acepta o cede. Esto lo menciona de manera detallada, menciona que ella iba saliendo de bañarse, que está preparándose como para cambiarse, que tenía un vestido rojo, y es por eso que se obtienen tantos detalles del cómo hacía todo esto, ¿no? Y menciona que después de 6 meses de lo ocurrido en Chapin, Florida, él se va hacia el bosque en Gainesville, donde tiene esta cabaña, y de repente siente estas ganas de volverlo a hacer, esta ira, y cree que volviéndolo a hacer se va a sentir mejor, y es cuando toma la grabadora, toma su arma o sus armas y camina dentro del bosque cercano a la orilla, donde puede ver personas pasar, y de esa manera detectaba a quién iba a ser su siguiente víctima. Imagínense qué miedo, o sea, ustedes en su departamento, por fuera, caminando al trabajo o yendo a cualquier lugar, y que dentro del bosque, atrás de un árbol, tal vez esté un depredador, una persona que esté observando qué hacer o cuándo hacerlo. Y fue lo que le pasó a Christine Powell y Sonja Larson, que les menciono, fueron las primeras chicas desvividas en estos 4 días, porque todo pasó en 4 días. O sea, en 4 días él cometió estos 5 desvivimientos. O sea, era tanta su ira, su sed de volverlo a hacer, que en tan poquito tiempo, con toda esa gente, con todos los policías, él lo pudo hacer. O sea, es de no creerse. Y bueno, él pues describe cómo decide de manera aleatoria entrar al departamento de Christine Powell y de Sonja Larson. Efectivamente utiliza el desarmador para abrir la puerta, encuentra a Christine dormida en el sofá, y después encuentra a Sonja también dormida en la parte de arriba, y es por eso que en este caso, en este desvivimiento doble, él decide a cuál de las dos abusar, y obviamente decide hacerlo con Christine. Es por eso que solamente en este caso había una persona abusada, aparte pues de todo lo que hizo. Después de 8 horas de esto, él siente nuevamente las ganas de volverlo a hacer, y regresa a la zona de apartamentos, y de manera, pues aquí a lo mejor un poquito programada, dice, oye, o sea, ve a esta persona, a Kristen McNeil, que fue la persona que vivía sola, la ve sola en el departamento, o sea, la observa sola, y recuerda que ella siempre estaba sola, que no tenía acompañante. La ve salir, entra a su departamento, y obviamente, como no estaba en ese momento Kristen McNeil, se esconde en el armario y espera a que llegue el siguiente día, él escondido en el armario. Imagínense lo tétrico que es esta situación. Esta persona observa que se sale, él entra al departamento,
se esconde en el armario, espera a la mañana que llegue Kristen McNeil para posteriormente salir del armario, someterla, ponerle cinta en la boca, en las muñecas y abusar de ella. Entonces, todo esto pasando en tan poquito tiempo con personas que no se lo esperaban. ¿Quién se va a esperar? ¿Quién se va a imaginar que vas a entrar a tu casa y en el armario va a estar una persona de este tipo? Y sobre todo, esta persona, les recuerdo, Kristen McNeil, fue la persona que también, aparte de todo lo que hizo Danny Rolling con ella, también retiró su cabeza. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Qué motivación? ¿Por qué con ella fue así? Simple y sencillamente fue porque se le olvidó su cartera. Escucharon bien. Él ya había hecho todo eso, ya había abusado, ya la había impactado con el cuchillo, ya la había dejado de manera sugerente en la cama. Se va a su cabaña y recuerda que había dejado su cartera ahí. Entonces regresa y al momento de regresar se le ocurre simplemente hacer esa acción de retirarle la cabeza y ponerla enfrente como si ella se estuviera viendo a sí misma. Simplemente por eso él lo hizo. No tuvo ninguna otra motivación más que, oye, se me olvidó la cartera, regreso y pues deja algo más, ¿no? Así crudo y feo se escucha, pero así pasó. Y 48 horas después pasa exactamente lo mismo. Siente estas ganas de volverlo a hacer, elige otro departamento, forza la puerta y encuentra a Manny Tawada, el único hombre que desvivió, dormido, por lo cual lo apuñala él estando dormido, y a pesar de eso, Manny pone resistencia, trata obviamente de defenderse, pero es imposible. Entonces va hacia el baño donde se estaba bañando Tracy. Bueno, Tracy escucha todo eso, sale del baño, empieza a correr, pero el error tal vez de ella fue que corrió hacia un cuarto y no hacia la salida. Entonces ahí es donde también de igual manera la amenaza, le dice lo que le podría pasar, cede Tracy y hace el mismo modus operandi. Le sella la boca con cinta, la amarra de las muñecas y abusa, y posteriormente la impacta con el cuchillo. Y ese mismo día es cuando hace el atraco en el banco. Después de hacer esto con Tracy, con Manny Tawada, se va hacia el banco, comete el atraco, pero gracias a esto fue que pues se conectó todo, ¿no? A estas grabaciones que dejó dentro de la cabaña. Posteriormente, 16 años después, en el 2005, él es conducido a la cámara de ejecución en la prisión de Florida, donde le ponen la inyección letal, y después de 30 minutos él es desvivido. Antes de esto, él no pidió ningún tipo de disculpas, él solamente empezó a cantar como alabanzas religiosas y fue todo lo que hizo. Y bueno, esta fue la historia de Gainesville, fue la historia de Danny Rolling, esta persona que cometió tantos desvivimientos, todo el ambiente que creó en todo meses en donde él estaba como depredador cometiendo todas estas acciones. Y bueno, también aquí algo a analizar es cómo tu infancia puede marcarte a niveles tan drásticos que puedan convertirte en algo que naturalmente no es. Chicos, pero esta fue la terrible historia detrás de Scream, la historia real.